La belleza la acompañó toda su vida, pero no fue suficiente para salvarla. Irán Eori, la actriz que enamoró a generaciones enteras con su mirada clara y presencia elegante, terminó sus días como una sombra de lo que fue. Lejos de los reflectores, con la voz apagada y el cuerpo inmóvil, rodeada de silencio y de traiciones. Su historia, aunque parezca escrita por un guionista cruel, fue real. Y duele. Pero antes de contarte esa historia, queremos invitarte a darle like a este video y compartirlo. Esto nos ayudará a traerte más historias como esta. Continuemos. Antes de que la tragedia se instalara en su vida como huésped permanente, Irán fue luz. Fue admiración. Fue arte. Y, sobre todo, fue una mujer que luchó por mantenerse de pie en un medio que suele devorar a sus musas cuando dejan de ser rentables. La extranjera que conquistó México. Irán Eori nació en Teherán, Irán, el 21 de octubre de 1937, bajo el nombre de Elvira Teresa Eori. Su madre, austríaca, y su padre, iraní, le dieron una infancia típica, marcada por los viajes, los cambios de idioma y la necesidad de adaptarse siempre. Desde pequeña, Irán demostró que tenía algo diferente. No solo era hermosa, era magnética. Su familia se mudó a España, y fue allí donde comenzó a brillar como actriz. Su belleza la llevó primero al mundo del modelaje, y de ahí al cine. En los años 50 y 60, participó en varias películas europeas, pero algo la impulsó a cruzar el Atlántico. México, en plena ebullición artística, la recibió con los brazos abiertos. Irán no tardó en convertirse en una figura respetada, una dama de la televisión, una estrella de telenovela y de clase. En México, Irán Eori se convirtió en sinónimo de elegancia. No era la clásica actriz melodramática. Ella tenía clase, matices, misterio. Su dicción impecable, su formación europea y su rostro cinematográfico la convirtieron en un ícono. Participó en decenas de producciones. El amor tiene cara de mujer, Los ricos también lloran, María la del barrio, cada papel la consolidaba más. No necesitaba escándalos para estar en boca de todos. Era de esas figuras que se ganan el respeto sin levantar la voz. Pero en el fondo, Irán tenía heridas que nadie veía. Nunca habló demasiado de su vida privada. Prefería mantener una imagen de dama distante, inalcanzable. Tal vez porque sabía que, en ese medio, mostrar fragilidad es abrir la puerta a los depredadores. El amor que no fue cuento de hadas. Irán tuvo una relación con el también actor Carlos Monden, un hombre conocido en el ambiente por su talento, pero también por su temperamento. La relación fue larga, llena de idas y vueltas. Tuvieron una especie de matrimonio sin papeles, en el que ella entregó más de lo que recibió. Carlos tenía un hijo de una relación anterior, al que Irán acogió como suyo. Se convirtió en su madrastra, su guía, su protectora. Pero como suele pasar en los cuentos más oscuros, el niño no creció con gratitud. Creció con poder. Cuando Carlos falleció, Irán quedó sola, sin hijos biológicos, sin un círculo cercano de amistades, y con una salud que comenzaba a deteriorarse. Fue entonces cuando su hijastro tomó el control de su vida, legal y emocionalmente. Y ahí comenzó su verdadero infierno. El ocaso de una diosa. A medida que su rostro se desdibujaba por los años, también lo hacía su presencia en la televisión. Los papeles dejaron de llegar. Las llamadas se detuvieron. Nadie parecía recordar a la dama de las telenovelas. En un mundo que premia la juventud y la escandalosa vigencia, Irán se volvió invisible. Con el tiempo, su salud se agravó. Un accidente cerebrovascular la dejó en estado vegetal. Ya no podía hablar. Ya no podía moverse. Solo podía mirar. Y tal vez, recordar. Fue internada en una clínica, donde pasaba los días en una habitación silenciosa, con visitas escasas y atenciones mínimas. Lo más triste es que, según versiones cercanas, Irán no estaba completamente sola, pero sí abandonada. Su hijastro, quien tenía acceso a su dinero y sus decisiones médicas, la mantenía aislada. Controlaba sus visitas, administraba su patrimonio, y según testigos, no siempre actuaba con amor. No hay denuncias oficiales. No hubo juicio. Pero las versiones coinciden. Irán vivió sus últimos años bajo el dominio de alguien que no la cuidaba, sino que la controlaba. Y lo más cruel es que no podía defenderse. Su voz, la misma que tantas veces cautivó a millones, ya no podía decir nada. Un adiós sin aplausos. Irán Eori murió el 10 de marzo del 2002, en la Ciudad de México. La noticia fue breve, casi sin eco. Algunos medios la mencionaron con respeto, pero el público no reaccionó como ante otras figuras. Tal vez porque llevaba años fuera de la pantalla. Tal vez porque su muerte fue discreta. O tal vez porque nadie sabía la verdad detrás del telón.
No hubo homenajes multitudinarios. No hubo documentales ni tributos televisivos. Su partida fue tan silenciosa como sus últimos días. Y así, la mujer que alguna vez fue el rostro de la elegancia, se despidió del mundo sin fiesta, sin alfombra roja, sin aplausos. ¿Dónde quedó la justicia? Irán Eori no tuvo hijos propios. No dejó una familia que alzara la voz por ella. Y eso hizo aún más fácil que su historia fuera olvidada. Pero su tragedia no debería enterrarse con ella. Porque su caso es el reflejo de algo más grande, el abandono a los artistas mayores. La indiferencia de una industria que, cuando ya no necesitas maquillaje, te borra del guión. Quienes la conocieron aseguran que Irán era una mujer dulce, generosa y extremadamente disciplinada. Que jamás se quejaba, que trataba a todos con respeto. ¿Cómo es posible que una vida así terminara con tanta tristeza? Su historia quedó atrapada en rumores. Que el hijastro la maltrataba. Que vendió sus pertenencias. Que usaba su nombre para pedir dinero. Que impidió que amigos la visitaran. No hay pruebas definitivas. Solo ecos. Pero a veces los ecos dicen más que los archivos. Y en el caso de Irán, los ecos gritan. Una flor marchita en el silencio. Hoy, pocos recuerdan su nombre. Las nuevas generaciones no saben quién fue. Y sin embargo, su rostro sigue vivo en repeticiones de novelas, en viejas entrevistas, en fragmentos de películas españolas que circulan por internet. Su legado está ahí, aunque olvidado. Pero más allá de su trabajo actoral, lo que nos deja Irán Eori es una pregunta incómoda. ¿Qué hacemos con nuestros ídolos cuando envejecen? ¿Por qué los dejamos morir en la sombra, cuando alguna vez los aplaudimos de pie? Irán no solo fue una actriz. Fue una mujer migrante, una figura internacional que eligió México para florecer, y que aquí terminó marchita. Su vida, con todos sus matices, merece ser contada. No por morbo, sino por justicia. Por memoria. Por respeto. Porque si algo nos enseña su historia, es que hasta las flores más hermosas pueden marchitarse si las encierran sin luz. Y así se nos fue Irán, sola, callada, y mirando al vacío desde una cama sin aplausos. Irán Eori siempre fue sinónimo de realeza, pero no de la que se corona con joyas, sino de esa que nace con la mirada altiva y el porte inquebrantable. Desde sus inicios en el cine europeo hasta sus años dorados en la televisión mexicana, Irán caminó con la elegancia de una reina, aunque el castillo donde vivía tenía muros frágiles, hechos de expectativas, soledad y una fe ciega en quienes no lo merecían. Durante su juventud, se convirtió en un símbolo de sofisticación. La televisión mexicana no estaba acostumbrada a mujeres con su acento, su educación internacional y su disciplina de reloj suizo. Irán no llegaba tarde, no levantaba la voz, no tenía escándalos. Mientras otras actrices usaban su vida privada como un trampolín, ella la usaba como escudo. Pero ese mismo hermetismo que la protegió, también la condenó. Porque cuando el dolor se instaló en su vida, nadie supo leer las señales. Nadie tocó su puerta para preguntar si estaba bien. Irán Eori aprendió a sufrir en silencio. El lado oscuro de la privacidad. A diferencia de muchas celebridades de su época, Irán no buscó la maternidad biológica. Dedicó su vida al trabajo, a su relación con Carlos Monden y al arte. No tener hijos fue una decisión que muchos no comprendieron, pero que ella defendió con tranquilidad. Sin embargo, el destino le colocó un hijo postizo en el camino, el hijo de su pareja. Aquel joven, que en su niñez la habría llamado mamá con dulzura, se transformó con los años en el único heredero legal de la actriz. Irán le entregó su confianza, lo defendió, lo cuidó, pero nunca imaginó que ese vínculo sería el que sellaría su encierro. Cuando Irán perdió la capacidad de hablar tras el derrame cerebral, su mundo se volvió una celda silenciosa. Pero la verdadera prisión no era su cuerpo, era la custodia emocional de quien manejaba sus decisiones. Personas cercanas, excompañeros de trabajo y hasta trabajadores de salud insinuaron maltratos y negligencias. Dicen que su hijastro controlaba sus ingresos, sus visitas y hasta su medicación. ¿Verdad o especulación? Nunca se investigó a fondo. Pero hay algo peor que la injusticia, la indiferencia. El espejo roto de la fama. Lo más doloroso de la caída de Irán no fue la enfermedad. Fue la desaparición paulatina del mundo que alguna vez la idolatró. En un medio donde los reflectores no perdonan las arrugas ni la lentitud, Eori fue perdiendo papeles, pantalla y presencia. Y lo hizo con dignidad, sin rogar por roles ni recurrir a escándalos de último momento. Pero cuando dejó de aparecer en la televisión, el público también la olvidó. Fue como si Irán hubiera desaparecido sin despedirse. Nadie la buscó. Nadie preguntó por ella. Ni siquiera la prensa del corazón, experta en rastrear el drama, notó que hacía años que no aparecía en ningún evento.
La industria es cruel con las mujeres, y despiadada con las que envejecen en silencio. Irán no se operó en exceso. No vendió su intimidad. No grabó reality shows. Y eso, en la lógica del espectáculo, fue su sentencia. Una dama entre hienas. En sus últimos años, hubo intentos tímidos por rescatar su legado. Algunos fans crearon páginas en su honor. Se escribieron notas nostálgicas sobre sus mejores papeles. Pero ninguno de esos homenajes le llegó en vida. Nadie tocó la puerta de la clínica donde estaba recluida. Nadie hizo una llamada para saber cómo estaba. Ni siquiera para despedirse. Lo más impactante es que algunos testimonios aseguran que, durante un tiempo, Irán estuvo consciente. Que podía escuchar. Que entendía. Pero no podía hablar. No podía denunciar. No podía pedir auxilio. Solo podía mirar. ¿Qué habrá sentido al verse postrada, mientras afuera, el mundo seguía su curso sin ella? ¿Cómo se digiere el olvido cuando se ha sido una estrella? La última escena, sin libreto y sin aplausos. La muerte de Irán no fue un final cinematográfico. No hubo lágrimas colectivas ni especiales de televisión. No hubo discursos ni velas en su honor. Fue una nota breve en el periódico. Un dato en la biografía de Wikipedia. Un silencio incómodo. Su hijastro se encargó de los trámites. No organizó ceremonias públicas. No permitió homenajes. La enterró sin ruido, como si quisiera borrar la huella de una mujer que alguna vez fue más grande que él. Y lo logró, en parte. Porque durante años, nadie volvió a hablar de Irán Eori. Pero su historia no desapareció. Se quedó flotando entre quienes aún la recuerdan. En aquellos que se preguntan cómo es posible que una mujer tan brillante terminara tan sola. En los fanáticos que, al verla en alguna repetición televisiva, sienten un nudo en la garganta sin saber por qué. ¿Por qué callamos su dolor? La historia de Irán no es solo la de una actriz olvidada. Es el retrato de un sistema que no protege a sus íconos. Que los exprime mientras brillan y los desecha cuando se apagan. Es también el reflejo de lo peligroso que es entregar el poder de tu vida a una sola persona. Y más aún, cuando esa persona no te ve como un ser humano, sino como una propiedad. Irán fue víctima del abandono institucional, del machismo silencioso que rodea a las mujeres mayores, y del desinterés colectivo. Fue una reina sin reino, una estrella sin constelación. Y su historia, si bien duele, merece ser contada. No como tragedia, sino como advertencia. La fuerza detrás del silencio. A pesar de su triste final, hay algo que Irán Eori dejó invicto, su legado artístico. Su imagen sigue viva en decenas de telenovelas. Su voz aún resuena en entrevistas donde hablaba con inteligencia, humor y elegancia. Su capacidad actoral sigue siendo admirada por quienes estudian televisión clásica. Y eso no puede borrarlo ni el olvido, ni un hijastro, ni el tiempo. Irán fue más que una víctima. Fue una mujer que, contra todo, construyó una carrera sólida en un país que no era el suyo. Que se ganó un lugar sin escándalos. Que mantuvo su integridad en una industria que premia lo contrario. Y eso, en sí mismo, es una forma de resistencia. Y si su cuerpo cayó, su legado aún habla. Porque en cada escena que dejó grabada, en cada personaje que interpretó con sutileza, Irán dejó pistas de quién era en realidad. Una mujer fuerte, disciplinada, reservada, pero profundamente sensible. Una actriz de las de antes, que entendía el arte como una forma de respeto al público. El futuro que le debemos. Hoy, más de 2 décadas después de su muerte, comienza a surgir un nuevo interés por su vida. Biografías no oficiales, canales de YouTube, como este, podcast y perfiles de redes sociales están comenzando a rescatar su historia. No desde el morbo, sino desde la empatía. Desde el deseo de reparar un poco la injusticia. Tal vez Irán nunca tuvo un homenaje en vida. Pero aún estamos a tiempo de darle uno póstumo. De decir su nombre con respeto. De contar su historia con verdad. Y sobre todo, de asegurarnos de que lo que le pasó no se repita. Porque la mejor forma de honrar a los grandes, es no dejarlos caer en el olvido. Y ahora que sabes su historia, ¿dónde estabas cuando ella agonizaba en una habitación silenciosa? ¿Qué harías si supieras que otra actriz vive hoy el mismo encierro? ¿Qué futuro estás construyendo para quienes nos hicieron soñar desde la pantalla? Irán Eori no murió el día que su corazón se detuvo. Murió cuando todos dejamos de mirar. Pero hoy, al recordarla, le devolvemos un poco de luz. Hemos llegado al final de este video. Si les gustó no olviden que pueden darle like y compartirlo.